Esto que se ve aquí es ya lo de Zoom, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ay, le voy a buscar mi teléfono.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto y un honor tenerlos aquí en esta transmisión, que gracias a toda esta tecnología podemos seguir compartiendo nuevas estrategias, nuevas investigaciones y nuevos conocimientos para todos ustedes. A nombre de nuestra Universidad CEIESOF, espero que todos ustedes se encuentren gozando de muy buena salud, así como sus familias. Y el día de hoy tenemos una invitada de honor. Ella es la doctora Alejandra Torrano de Tomás, con el tema el bruxismo y su relación con los trastornos temporomandibulares. Ella es certificada por el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, cirujano dentista por la Universidad Veracruzana, especialista en prótesis bucal por la Universidad CEIESOF, diplomado en oclusión funcional, diplomado en prótesis fija por la UNAM, diplomado en rehabilitación sobre implantes, diplomado en prostodoncia total, en prostodoncia removible, así como un diplomado en innovación educativa. Y claro está, catedrática estrella de nuestra Universidad CEIESOF a nivel licenciatura, impartiendo las materias de oclusión, seminario de oclusión y prostodoncia total 1. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que la dinámica a realizar es la siguiente. Ella va a estar compartiendo su tema durante 45 minutos y a lo largo de ellos ustedes son bienvenidos a que si llegan a tener dudas o inquietudes puedan ir escribiéndolos para que al final la doctora tenga un espacio y resolver sus dudas. Voy a proceder a ceder la palabra a la doctora Alejandra Torrano de Tomás. Doctora Alejandra, bienvenida sea usted. Dice que está silenciado por él. Un minuto, por favor. Hay una situación técnica. En un segundo estamos con ustedes. ¿Le doy regresar a la reunión? De nada más le voy a apretar aquí en el video. Okay. Sí, ahí lo decimos. ¿Y ya puedo hablar? Sí, por No puede iniciar video porque el hospedador lo detuvo, dice. Lista, doctora. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Un honor tenerla con nosotros, doctora. Muchas gracias. Pues con problemitas aquí técnicos, pero bueno, nada que no se pueda resolver. Quiero agradecer a la universidad que me invitó a dar esta plática. Para mí es un honor estar aquí. También es un honor que estén ustedes ahí tomándose un tiempo para escucharme. Muchísimas gracias. Espero que, pues, que esta plática sea de provecho para ustedes y aportar un poquito más a sus conocimientos. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Voy a compartir aquí. Quiero empezar con, hablando de lo que, platicándoles un poquito. El tema se llama el bruxismo y su relación con los trastornos temporomandibulares. Bueno, ¿qué es el bruxismo? El bruxismo es una enfermedad que ha acontecido desde hace muchos años, pero muchos pacientes, inclusive nosotros, posiblemente en algún tiempo no sabíamos que existía o no sabíamos a qué se debía todos estos signos y síntomas que teníamos, que vamos a hablar ahorita a continuación. Es por ello que a lo largo de los años, bueno, me he dado a la tarea de estudiar, de buscar en diferentes bibliografías acerca de esto y cómo se relaciona el bruxismo con los trastornos temporomandibulares. Primero que nada, también quiero hablar de la oclusión. En la Universidad CEIESOF, una de las materias que impartimos es la oclusión y el seminario de oclusión. Y bueno, aquí enseñamos a los alumnos sobre el significado de la oclusión y también a diagnosticar ciertas patologías que están relacionadas
de manera etiológica es la oclusión. Aquí tengo una definición del glosario de términos prostodónticos y dice que es el acto o proceso de cerrar hasta que exista contacto dentario, relación funcional y disfuncional entre un sistema integrado por dientes, estructuras de soporte, articulación y componentes neuromusculares. Súper importante, no podemos pensar en oclusión y decir que solamente incluye a los dientes. Como bien lo dice aquí el glosario de términos prostodónticos, debemos incluir a todas las estructuras como son los componentes neuromusculares, la articulación, las estructuras de soporte. ¿Por qué? Porque esto es un sistema. No podemos ver a la oclusión de una manera aislada ni tampoco de una manera estática, como muchas veces lo llegamos a pensar. Ok. ¿Qué dice el doctor Jeffrey Okeson acerca del bruxismo? Bueno, el doctor Okeson define el bruxismo como el golpeteo o rechinar de los dientes de una forma inconsciente y no funcional. Recientemente, una comisión internacional de expertos ha redefinido el bruxismo como actividad muscular repetitiva de la mandíbula, caracterizada por apretar o rechinar los dientes y o apuntalar o empujar la mandíbula, que puede ocurrir durante la vigilia o durante el sueño. ¿Qué es el bruxismo? Bueno, es un mecanismo que hacemos, o digo hacemos porque la verdad les voy a ser sincera, yo soy bruxista. Entonces, bueno, ¿qué hace la mandíbula? La mandíbula lo que hace es apretar, apretar y rechinar, a modo que las cúspides de los dientes en cierto momento empiezan a desgastarse. Esto normalmente ocurre, como bien lo dice aquí, en las mañanas, pero más comúnmente es en las noches. Y fíjense, aquí tengo un artículo que si gustan pueden tomarle screenshot o pueden apuntarlo. Esto es del Journal of Oral Pain y habla de que el bruxismo del sueño es un movimiento orofacial inusual descrito como una parafunción en odontología y como una parasomnia en la medicina del sueño. De verdad, si pueden buscarlo, leerlo, les va a ampliar un montón el panorama que tenemos del bruxismo, que es una parafunción. Una parafunción es una alteración o corrupción de la función. Y la parasomnia es un trastorno de la conducta durante el sueño asociado con episodios breves o parciales de despertar, sin que se produzca una interrupción importante del sueño ni una alteración del nivel de vigilia diurna. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente bruxista está apretando los dientes durante el día, que es durante la vigilia, y también lo está haciendo durante las noches, más comúnmente en las noches. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ¿cuál es la etiología del bruxismo? La etiología generalmente es un hábito que aparece en respuesta de los estados de estrés y ansiedad, definitivamente. Hay otras maneras de que pueda aparecer el bruxismo, pero esta es una de las principales, los estados de estrés y ansiedad. Y en esta época de cuarentena, la verdad es que tuve que poner las imágenes porque lo estamos viviendo. En esta época de cuarentena, de pandemia, el bruxismo ha aumentado en muchos pacientes, al menos así lo he visto yo. Pues muchos pacientes que están afectando su economía, obviamente, de manera social, se sienten ansiosos. Bueno, lo que está haciendo es un incremento del bruxismo en gran población. ¿Ok? Entonces, la etiología del bruxismo es principalmente el estrés y la ansiedad. ¿Pero qué hace el estrés en el cuerpo? Bueno, miren, aquí están los síntomas que produce el estrés en todo el cuerpo, en todo el organismo, son los dolores de cabeza, problemas de sueño, comer en exceso, irritabilidad, retraimiento social, tensión muscular, fatiga, cambios en el deseo sexual, abuso de alcohol y drogas, problemas de sueño, malestar estomacal y agitación. Estos son síntomas que produce el estrés, pero específicamente nosotros como odontólogos nos vamos a caracterizar por evidenciar este otro tipo de signos y síntomas
que son, por ejemplo, los dolores de oído o zumbidos. El paciente bruxista va a presentar dolores de cabeza, ruidos al masticar, limitación a la apertura, desgaste dentario y dificultad o cansancio al masticar alimentos más duros. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos que tenemos estos signos y síntomas? Muchos de nosotros. Y muchos de los pacientes también los refieren, pero hay veces que no saben por qué les está sucediendo todo esto. No logran identificar el bruxismo. Ahora es más común. Ahora la gente ya empieza a hablar más del término bruxismo, pero refieren el bruxismo a algunos signos y síntomas, no a un conjunto. Entonces, bueno, esto es lo que quiero invitar a que nosotros como odontólogos aprendamos a diferenciar y a diagnosticar un bruxismo para así poder dar un tratamiento específico a él. Llega un punto en que el paciente ya no aguanta, ¿no? Es una molestia increíble, siente que ya no soporta ni siquiera estar parado, amanece muy fatigado de la mandíbula, de los músculos, dolores de cabeza, sobre todo dolores de cuello, se truenan el cuello, lo mueven para todos lados, digo, porque eso es lo que nos refieren los pacientes, ¿no? Entonces llega un punto en que ya si se tomaron algo ya no les hace efecto, es constante. ¿Y qué más nos refieren? Nos refieren sobre todo dolores de cabeza, dolores en los músculos maceteros, que bueno, ellos se refieren en la parte de las mejillas, dolores de cuello, dolores de oído sobre todo. Los dolores de oído son muy frecuentes en el paciente bruxista, dolores de los senos, frontales y también de las cervicales. Esto es lo más común, el signo más común en un paciente bruxista, dolor muscular. Ok, aquí tenemos para recordar cuáles son los músculos que están participando en la masticación. Tenemos el músculo temporal. Recordemos que se inserta en la fosa temporal y apófisis coronoides y el borde anterior de la rama ascendente. Tenemos el músculo macetero, es un músculo, acuérdense, superficial y profundo, y se inserta en el arco cigomático y la cara externa del borde inferior de la rama mandibular. Está el pterigoideo lateral, o también llamado pterigoideo externo, que su porción superior se inserta en el ala mayor del esfenoides y la cápsula articular, disco y cuello del cóndilo. El pterigoideo externo lateral es uno de los más dañados también porque es el que nos va a ayudar a la proyección de la mandíbula, o sea, los movimientos protrusivos. También está el pterigoideo medialo interno, que va a estar afectado si el paciente hace sus movimientos excéntricos de lateralidad. Otros de los músculos también que están afectados son el grupo cervical, de los músculos que son el trapecio, el esternocleidomastoideo, vertebrales anteriores, posteriores profundos y laterales. Dice, muchas veces el paciente trae dolor de espalda y de cuello y nunca se imaginan que posiblemente una afectación en sus dientes esté causando esto. Por eso es importante el diagnóstico. Una vez que llega el paciente a la consulta, hacer una historia clínica y palpar, auscultar todos los músculos, que ahorita lo vamos a ver a continuación, y hacer las preguntas también correspondientes acerca de qué se dedica al paciente, si tiene una carga emocional grande, si es aprensivo. Que les cuento algo que una vez a un paciente le dije, ¿es usted enojón? Me dijo, no, doctora, yo no soy enojón, soy aprensivo. Entonces, la verdad es que de ahí ya cambié el término para que no se enojen y, bueno, no se vayan a sentir mal, ¿no? Ok, otra de las cosas que debemos observar en los pacientes a la hora de que estamos haciendo la exploración son estas afracciones. Esto es muy característico de un paciente bruxista. ¿Qué va a haber? Va a haber una migración gingival y van a aparecer estas lesiones no cariosas en forma de cuña, como lo que estamos viendo aquí. Esto es súper característico de un paciente bruxista. La mayoría de ellas se presentan en las zonas cervicales, vestibular o bucal de los primeros premolares,
seguidos de los segundos premolares. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la fuerza que está ejerciendo el diente al apretar o al rechinar hace que los prismas del esmalte que están en el cuello se desprendan con esa fuerza. Entonces se produce esta afracción. Obsérvenla bien, esto es algo muy común. Hay gente que dice, es que ¿cómo sabes que es bruxista nada más por ver esto? Bueno, claro, no podemos diagnosticar algo solamente observando un signo o un síntoma, ¿no? Tenemos, lo vuelvo a repetir, es súper importante la historia clínica, la exploración. Y hablando específicamente de estos signos en los dientes, miren, si esas afracciones están unidas o aunadas a una atrición dental como la que estoy presentando aquí, entonces estamos en presencia de un paciente bruxista. Y aquí está esta atrición dental. ¿Cuántos no hemos visto? ¿Cuántos pacientes con este tipo de desgaste? Bueno, este tipo de desgaste, que es la atrición, es patológico y es el resultado del contacto diente-diente que involucra las superficies incisales y oclusales. O sea, el paciente al estar apretando y al estar rechinando o hacer esos movimientos excéntricos, lo que va a hacer con tal fuerza que va a ir desgastando el esmalte del diente. Ese tipo de atrición que estamos viendo es un paciente que tiene un bruxismo crónico, no es un paciente de que ahorita empezó con el bruxismo. Nótese cómo se ven ya esas facetas de desgaste muy pronunciadas y la aparición de la dentina. Miren, les muestro este paciente, llegó a la consulta y lo que él quería, él iba por unas carillas, o sea, a él lo que le preocupaba era que ya se le veía azuloso los bordes de los dientes de enfrente, ¿no? Doctor, es que yo quiero unas carillas porque pues, la verdad ya se me desgastó o ya se me está viendo azul, se me transparenta. Cuando yo noto esto y voy a hacer la exploración clínica de su boca, bueno, obviamente observo que hay estas facetas de desgaste en las caras oclusales de los dientes. Nótese aquí cómo se empieza a exponer la dentina, el color amarillento y sobre todo, miren, las caras palatinas de los dientes anteriores superiores, cómo se llega a ver inclusive ya la entrada de los conductos. Entonces, bueno, al hacer la historia clínica, al hacer unas preguntas al paciente, me doy cuenta que es un apretador, que es un paciente bruxista. Estos son otros signos. Miren cómo se ve esa dentina brillosa, ¿no? Esto es súper característico del paciente bruxista. Estos pacientes llegaron a la consulta así porque querían un removible. Entonces, bueno, imagínense cómo estaría su dimensión vertical. Nótese aquí en este molar, por ejemplo, cómo se ve un tipo, una cazuelita, digo yo, ¿no? Ya la dentina súper brillosa en los dientes anteriores y las restauraciones. Estas no se las hice yo creo que estas restauraciones se las hicieron así planitas o el paciente lo fue aplanando, ¿no? Conforme fue avanzando el tiempo y obviamente pues con bruxismo. ¿Qué pasa aquí? Cuando se desgastan las cúspides de los dientes, lo que se va haciendo es una disminución de la dimensión vertical. Y esto va a conllevar otros problemas que ahorita vamos a ver. Súper importante también para poder diagnosticar un traumatismo o un trastorno temporomandibular o el bruxismo es conocer a la articulación temporomandibular. Y bueno, yo creo que todos la conocemos, solamente es para recordar un poquito. La articulación temporomandibular es una articulación gínglimo-artroidal compleja. ¿Por qué es gínglimo? Bueno, gínglimo porque tiene un movimiento rotacional de apertura y cierre. Recordemos que cuando vamos haciendo una apertura, el cóndilo empieza a rotar. Y cuando hacemos una apertura máxima, el cóndilo rota y se traslada. Entonces, esta función es llamada artroidal porque permite movimientos de deslizamiento y lateralidad. Esta articulación es la única de todo el cuerpo que va a trabajar de manera conjunta, lado derecho con lado izquierdo.
Aquí traigo también, bueno, les comento, ¿no? Muchas veces los alumnos me dicen, doctora, les hago la pregunta de por qué es una articulación bicondilia. Entonces me dicen, es que es lado derecho y lado izquierdo. Bueno, no es bicondilia por eso. Ahorita lo vamos a ver por qué. Pero es la única en todo el cuerpo que trabaja de manera conjunta. O sea, todas las demás, el hombro, la rodilla, la muñeca, las articulaciones van a trabajar de manera individual o pueden hacerlo. La articulación temporomandibular no. Cuando está haciendo un movimiento de laterotrusión o lado de trabajo, el lado contrario, que es el lado de balance, está haciendo otro movimiento de mediotrusión. ¿Para qué? Para compensar esa movilidad que está haciendo el lado de trabajo y viceversa. Entonces, por eso es una articulación del tipo Hindley-Muertroidal compleja. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles son los componentes anatómicos de la articulación temporomandibular? Me voy a ir un poquito rapidito para que no se dé tiempo de ver todo lo demás. Bueno, es el disco articular, el aparato ligamentoso, las superficies articulares y las sinoviales. Súper importante. Aquí está, todos sabemos que consta del cóndilo de la mandíbula, la articulación temporomandibular son las superficies articulares, el cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea del hueso temporal. Pero nótese aquí esta tuberosidad que está aquí, que se llama eminencia articular o también llamado cóndilo del temporal. Es por eso que esta articulación es llamada articulación bicondilia, porque también está interviniendo el cóndilo del temporal y el cóndilo de la mandíbula. ¿Okay? Nótese, y súper importante, la cercanía que tiene con el meato auditivo externo. Súper cerquita. Esta es una tomografía que me la proporcionaron aquí en la universidad. Aquí tenemos un gabinete radiológico donde contamos con un ortopantomógrafo marca Planmeca Pro Max y la verdad es que esto les va a facilitar muchísimo para hacer sus diagnósticos. Más adelante les voy a mostrar más tomografías y otras radiografías que son tomadas aquí en la universidad. La verdad es que para nosotros es de muchísima ayuda porque llegan los pacientes, entonces, bueno, tenemos la facilidad de que está aquí el ortopantomógrafo y, bueno, no tenemos que estar esperando, nos los dan enseguida y podemos tener una herramienta más de diagnóstico. Entonces, bueno, nótese aquí el cóndilo. Fíjense, padrísimo cómo se ve la estructura real del cóndilo y la cavidad glenoidea. Entonces, una tomografía nos va a ayudar también muchísimo a ver la relación de la articulación. Otra de las cosas muy importantes es el disco articular. Esta es una lámina ovalada de tejido conectivo fibroso que se localiza entre el cóndilo y la superficie articular del temporal y va a dividir la articulación en dos compartimentos, supradiscal e infradiscal. ¿Qué es esto? Bueno, las articulaciones, en este caso articulación temporomandibular, como en todas las demás, no puede haber un roce hueso con hueso. Siempre va a haber o debe haber un amortiguador, que en este caso es el disco articular. ¿Ok? Y esto está muy padre porque miren, aquí vamos a ver, podemos observar cómo está compuesto el disco menisco. En su zona anterior, que es esta que está aquí, dice, tiene de 1 a 2 milímetros de espesor y llega hasta el plano anterior de la eminencia articular. En esta zona se inserta el haz superior del músculo pterigoideo externo. Es este espacio que está aquí, bueno, no es este espacio, más bien es esta porción que se ve aquí. Esta es la zona anterior. Nótese, mide de 1 a 2 milímetros de espesor. En la zona central, que es esta que está aquí, se encuentra en la vertiente posterior de la eminencia. Esta es la eminencia. Miren, este es un corte sagital o vertical. Y aquí está la eminencia articular, recuerden, o cóndilo del temporal. Y la zona central es esta, del menisco, estamos hablando. Ahí se va a encontrar y mide aproximadamente de 0.2 a 0.4 milímetros de espesor. Esta zona es avascular y sin inervación. Y en la zona posterior, que está aquí, mide de 3 a 4 milímetros de espesor
Se sitúa en el fondo de la cavidad glenoidea. ¿Por qué debe ser avascular esta porción? Porque aquí lo que va a hacer el cóndilo de la mandíbula es presionar para empezar a rotar y después desplazarse. Pero siempre, siempre, siempre lo debe de acompañar el disco menisco articular. No puede ir solo el cóndilo. Por eso esta zona es avascular. Imagínense que fuera avascular y que estuviera presionando todo el tiempo, pues se forma un hematoma, ¿no? Entonces es muy importante ver el espacio que debe de tener para que se pueda colocar bien el disco. La membrana sinovial, bueno, rodea el disco y las superficies articulares óseas y es rica en vascularización, segrega líquido sinovial. ¿Qué va a aportar las membranas sinoviales o las cápsulas sinoviales? Van a aportar lubricación a la articulación para que pueda trabajar de la mejor manera. Y tenemos también, como uno de los componentes de la articulación, al aparato ligamentoso. Hay muchos ligamentos que van a rodear a la articulación temporomandibular. Su función es conectar y mantener unidos los tejidos articulares, con el propósito fundamental de mantener la individualidad funcional de la articulación y limitar, por otro lado, el rango de movilidad articular. O sea, los ligamentos lo que van a hacer es que van a limitar los movimientos, ya sea laterales, protrusivos, retrusivos. ¿Ok? Y aquí llegamos a una parte bien importante, porque mucho de esto también es uno de los síntomas que ocasiona el bruxismo. Si ustedes notan, aquí tenemos al nervio mandibular del trigémino y salen sus ramas auriculotemporal, temporal profundo y masentérico. El nervio auriculotemporal surge o emerge de la cisura de Glaser o Glaser, que está en la pared interna de la cavidad glenoidea y pasa por detrás del cóndilo, miren. Imagínense que el paciente que es bruxista empieza a apretar, apretar, apretar. La dimensión vertical empieza a disminuir por el desgaste de las cúspides, por ese roce. Entonces empieza a disminuir la dimensión vertical. Por lo consiguiente, el cóndilo de la mandíbula empieza a presionar contra la cavidad glenoidea de una manera mayor. Fíjense bien, aquí, esto que está aquí es la colocación normal del disco que debe estar interpuesto entre el cóndilo de la mandíbula y el cóndilo del temporal. Y aquí se desplaza junto con el cóndilo cuando hacemos una apertura. Esto es lo natural, o sea, el menisco siempre debe ir acompañado o acompañar al cóndilo en todos sus movimientos. Esto es algo natural, pero cuando no hay una armonía, como la imagen que tengo aquí, cuando no hay una armonía entre las superficies oclusales, en este caso el bruxismo, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una hipermovilidad muscular, hipertonicidad muscular y por lo consiguiente una alteración del disco o menisco articular. Lo que yo les comentaba hace rato, por ejemplo, un paciente que es bruxista, que está apretando, apretando todo el tiempo, toda la noche, todas las noches inclusive, que yo les decía, a veces el ejemplo que les digo a mis alumnos es, imagínate que vas al gimnasio y estás un día trabajando brazo, más que nada los varones, ¿no? Porque los varones son como más de brazo. Entonces estás trabajando el brazo, un día, al otro día y otra vez y no lo dejas descansar nunca. ¿Qué va a pasar con ese músculo? Lo que va a pasar es que va a haber una hipertrofia del mismo y se va a poner duro, hipertónico. ¿Por qué? Porque nunca lo dejas descansar. Entonces, lo mismo pasa con los músculos masticatorios que están implicados en el bruxismo. Y también, ¿qué pasa con el disco menisco? Bueno, al estar comprimiendo tantas veces y repetidas veces, lo que va a ocasionar es que el disco se empieza a elongar.
se empieza a elongar o a luxar, como si fuera una liga súper estirada. Entonces, cuando el cóndilo rota o se traslada en los movimientos de apertura y cierre, el disco menisco ya no lo va a acompañar. ¿Qué va a pasar? Se va a quedar a lo mejor atrapado adelante de la eminencia articular, como estamos viendo aquí, o se va a quedar en la parte de atrás, y entonces lo que va a pasar es que va a ocasionar unos ruidos articulares. Esos ruidos que escuchamos en los pacientes, ese clic, clac, esos ruidos son ocasionados por el disco o menisco articular. Los tres tipos de alteraciones del complejo cóndilo-disco están a dividir en tres principalmente. Son el desplazamiento discal, la luxación discal con reducción y la luxación discal sin reducción. Lo que va a ocasionar es, como está aquí la imagen, miren, ya el menisco ya no regresó, sino se quedó atrapado aquí adelante. Esto está ocasionando esos ruidos articulares cuando el paciente abre y cierra. Es que me truena la mandíbula. O sea, dice, me truena y se escucha muy feo, ¿no? Bueno, pues es eso. Entonces, es importante. También otra cosa que puede ocasionar el desplazamiento del disco es una remodelación del cóndilo por ese roce que se llama lipping. Lipping es la remodelación del cóndilo ocasionado por el roce hueso con hueso. Pero bueno, el bruxismo es un factor desencadenante de trastornos temporomandibulares. ¿Ustedes qué opinan? De acuerdo a lo que ya hemos platicado, yo creo que sí. Y vamos a ver las definiciones. Fíjense, en 1934, James Costen describió unos cuantos síntomas referidos al oído y a la articulación temporomandibular y lo llamó síndrome de Costen. En 1959, Short le puso síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular. En el 61, Ranford y Ash le pusieron alteraciones funcionales de la articulación temporomandibular. En el 86, el doctor Bell ya le estaba llamando trastorno temporomandibular y fue hasta 1996 cuando la American Dental Association junto con el doctor Jeffrey Okeson le llamaron de esta manera trastorno temporomandibular, de ahí sus siglas, TTM, a todas las alteraciones funcionales del sistema masticatorio. En el 2006 y en el 2008 también se llamó conjunto de problemas clínicos que involucran músculos masticatorios, ATM y estructuras asociadas. ¿Qué nos recuerda esto con el bruxismo? Va a afectar articulación temporomandibular, va a afectar músculos, va a afectar nervios como el aurículo temporal. Y me gusta esto que dice aquí el doctor Jeffrey Okeson, dice, los trastornos temporomandibulares son complejos y multifactoriales, igual que nuestros pacientes. Así es. Los trastornos temporomandibulares son súper complejos. Por eso es importante hacer, y vuelvo a repetir, una historia clínica, una buena exploración de nuestros pacientes, preguntar, analizar, unir todos estos signos y síntomas para poder diagnosticar bien. No voy a entrar ahorita en los trastornos temporomandibulares, pero vamos a seguir hablando del bruxismo. Fíjense, existen 5 factores esenciales asociados a los trastornos temporomandibulares, que son las condiciones oclusales, el estrés emocional, los traumatismos, también puede haber dolor profundo y las actividades parafuncionales. Mucho de esto son signos y síntomas que refiere el bruxismo. Aquí en este cuadro que estamos viendo aquí, es un estudio que se ha investigado, que está investigando la relación entre la oclusión y los signos y síntomas de los trastornos temporomandibulares. Y miren, son muchos autores los que estudiaron esto y en los tipos de alteraciones oclusales asociadas podemos ver aquí, por ejemplo, deslizamiento asimétrico en relación céntrica, podemos ver, deslizamientos céntricos, contactos no funcionales,
Otro que podemos ver acá también son interferencias oclusales, pérdida de dientes. Eso lo pueden encontrar en el libro de oclusión y afecciones temporomandibulares, igual del doctor Jeffrey Okeson, si gustan después, pero para que vean la relación que existe entre la oclusión y los trastornos temporomandibulares. Otro estudio u otro artículo también, si quieren tomarle captura de pantalla o apuntarle, es el que publicó el Journal of Orofacial Pain Headache en el 2014 y dice criterios de diagnóstico para trastornos temporomandibulares, para aplicaciones clínicas y de investigación. Es de súper ayuda, la verdad a mí me ha ayudado muchísimo para poder diagnosticar algunos tipos de trastornos y sobre todo, bueno, paciente bruxista, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar? Primero que nada, que la oclusión dentaria es la etiología primaria de los trastornos temporomandibulares. No estoy diciendo que sea la única, no, definitivamente, como decía el doctor Okeson, ¿no? Son muy complejos, asimismo su etiología es muy compleja, pero sí la oclusión dentaria es la etiología primaria de dichos trastornos. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros pacientes? Bueno, primero que nada, vamos a explorar los músculos que están afectados. Vamos a hacer la palpación de los músculos temporales, maceteros, pterigoideo interno, esternocleidomastoideo, los músculos del cuello. Ay, perdón, es que aquí hace frío, entonces ya yo soy muy friolenta, entonces si me tiembla un poquito la voz es porque me está dando mucho el aire, perdón, ¿eh? Entonces, eso es lo que debemos hacer en los pacientes. Debemos de buscar, más bien de palparlos para notar si hay un tipo de hipertrofia, si hay una hipertonicidad de los músculos, para poder hacer un diagnóstico generalizado con cada uno de ellos. Miren, tenemos aquí también una radiografía panorámica. Esa radiografía panorámica nos va a ser un auxiliar diagnóstico, definitivamente. ¿Qué vamos a observar? Normalmente, ¿qué observamos en una radiografía panorámica? Bueno, aquí podemos observar tumores, quistes. Sí, en nuestro caso, como lo que estamos analizando es la forma que tienen los cóndilos y la cavidad glenoidea. A veces se superpone el cóndilo a la cavidad, pero aún así, como mínimo, para un paciente, para poder diagnosticar algún traumatismo, es una radiografía panorámica. Otra es la transcranial lateral, mejor conocida como ATM, que es esta que está aquí. Normalmente la toman a boca cerrada y boca abierta. Este es un lado y este es el lado contrario. Igual boca cerrada y boca abierta. ¿Qué podemos observar? Que en la boca cerrada el cóndilo está dentro de la cavidad glenoidea. Sí, pero ¿qué necesito también ver? Necesito ver si hay el espacio suficiente para que el menisco esté entre las dos estructuras. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo el cóndilo rotó y se trasladó en una apertura. No podemos ver el menisco, obviamente, eso lo vamos a ver con una resonancia magnética, perdón, con una resonancia magnética, pero también nos puede ayudar para ver la forma del cóndilo, si no hay un lipping, si no hay una remodelación y que haya formación de osteofitos. Mire, aquí, por ejemplo, en esta radiografía podemos ver esto que se ve aquí, es un osteofito, también llamado pico del loro, bueno, así le llaman, ¿no? Es por la remodelación del cóndilo. Miren, por ejemplo, este paciente, bueno, tiene ausencia de dientes, pero sobre todo noten el desgaste que tiene en los bordes incisales y en las cúspides. Entonces, estamos ante la presencia de un paciente bruxista que ya trae un trastorno temporomandibular. Miren, este es el ortopaltomógrafo que tenemos aquí en la universidad. La verdad es que, como yo les decía, es de súper ayuda porque cualquier situación que tengamos aquí con los pacientes, los alumnos,
Bueno, estamos aquí mismo y podemos tomar la radiografía, la tomografía. Y bueno, también está abierto al público. Si ustedes quieren pues, mandar a sus pacientes que se hagan sus estudios aquí, pues aquí los pueden realizar también. La verdad es que es un ortopantomógrafo Planmeca Pro Max 3D Max, que es la verdad de mucha tecnología y sobre todo pues que nos ayuda un montón para el diagnóstico, ¿no? de algunas patologías. Miren, esta es una radiografía transcraneal lateral y yo decía, bueno, pero es que yo veo siempre adentro el cóndilo de la cavidad glenoidea, nunca lo veo que se traslade. Y sí, así es. Este paciente tiene una limitación a la apertura, lo que hace que no pueda trasladarse el cóndilo hacia adelante de la eminencia articular por la limitación que tienen los músculos en los ligamentos. Entonces yo decía, bueno, siempre lo veo dentro, pero sí, haciendo la palpación de los músculos y ya nos van a quitar el clima, gracias. Ya me moría de frío, perdón. Gracias. Notamos esto, ¿no? Que tiene una limitación ahí en la apertura. Por eso se ve siempre el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Bueno, aquí tenemos una tomografía con BIM. Gracias. Una tomografía con BIM de la articulación en sus diferentes cortes. Miren, el corte axial, podemos ver la forma del cóndilo en un corte coronal o frontal, cómo se ve la forma del cóndilo, aquí está el techo de la cavidad glenoidea, la pared interna, en un corte sagital y en una boca abierta. La verdad es que una tomografía nos va a ser siempre de mucha ayuda, ¿no? Miren, están padrísimas. Estas tomografías se realizaron aquí, en la universidad, y nótese la forma del cóndilo. Podemos verlo desde una parte posterior, desde una vista sagital, y podemos observar si realmente está el espacio necesario para que el disco menisco esté resguardado en su posición. Esta es otra toma que también nos puede ayudar a lo mismo. Ustedes la pueden pedir como ustedes quieran. Una más. Me voy a ir un poquito más rápido. También un corte frontal y un corte sagital. Nótese cómo se ve muchísimo mejor que una radiografía. Bueno, seguimos. ¿Qué vamos a hacer? Debemos de aprender que también debemos palpar la articulación, pedirle al paciente que abra su boca, que la cierre, y debemos de sentir, en el caso de que haya esos ruidos articulares, siempre haciéndolo sobre la articulación. Les voy a decir por qué. Porque si nosotros, muchas veces el paciente que trae mucho dolor de oído, refiere el paciente dolor de oído, lo que hace es ir al otorrino. Entonces, ya que el otorrino le dijo, ¿sabes qué? No tienes nada. Hay algunos otorrinos que nos refieren a los pacientes, porque, bueno, no tiene nada que ver con el oído. Pero lo que va a pasar es que nosotros debemos de saber que cuando nosotros colocamos nuestros dedos sobre la articulación y le pedimos al paciente que abra y que cierre, si hay tronidos o chasquidos, obviamente, pues va a haber un trastorno temporomandibular. Pero si nosotros colocamos nuestros dedos sobre el meato auditivo y hacemos presión y hay dolor, entonces estamos ante la presencia, muy seguramente, de una infección, ¿ok? Entonces, una es sobre la articulación y otro sobre el oído. Lo vuelvo a repetir, no podemos diagnosticar algo con solamente una evaluación. O sea, debemos de hacer el conjunto completo para poder llegar a un mejor diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento, aquí hay una tabla, igual si le quieren tomar ahí screenshot o lo pueden buscar en el libro de oclusión y afecciones temporomandibulares. Son estudios a largo plazo de tratamiento conservador. Y aquí habla de dispositivos, en este caso férulas oclusales. Habla de electromiografía, pero sobre todo habla de dispositivos.
Se van a dividir en dos los tratamientos, en definitivos y de apoyo. Si el trastorno temporomandibular está ocasionado por una interferencia o por un punto de contacto prematuro, se debe hacer un ajuste oclusal. Vuelvo a repetir, tiene que haber estado bien diagnosticado el trastorno y porque este va a ser uno de los tratamientos definitivos, el ajuste oclusal. Y otro va a ser las férulas oclusales. Un paciente que trae dolor muscular, que es bruxista, uno de sus tratamientos son las férulas oclusales. Y bueno, quiero leerles por aquí. Me voy a regresar un poquito. Bueno, todos sabemos que la férula oclusal es un dispositivo que se usa y se pone casi siempre es en la arcada superior de los dientes. Y lo que va a hacer es, nos va a ayudar a aumentar la dimensión vertical. Ahorita les voy a enseñar el tipo de férulas que se deben ocupar en pacientes bruxistas. Pero también tenemos tratamientos de apoyo. Por ejemplo, está el tratamiento farmacológico, como los analgésicos, los corticosteroides, los ansiolíticos. Normalmente estos se ocupan en dolores temporomandibulares agudos, los antidepresivos tricíclicos, en dolor orofacial crónico, los anestésicos locales, como los AINES, también los AINES, perdón, el ibuprofeno, relajantes musculares, cuadros agudos y crónicos, y también tratamiento físico. Les voy a ser sincera. Yo lo que ocupo para un paciente bruxista es, bueno, primero diagnostico si hay algún tipo de interferencia o punto de contacto prematuro y hago un ajuste oclusal. Entonces, bueno, trato de tener una oclusión, pues si no es ideal, al menos cómoda en el paciente, que pueda tener una estabilidad en la presencia del bruxismo. Ahora, recordemos, el bruxismo no se cura. Lo que nosotros vamos a hacer es ayudar a nuestro paciente a que ya no se siga desgastando los dientes, a que tenga una relajación de los músculos, a que ya no tenga ese dolor en los músculos, ayudar al espacio del disco menisco articular para que no le esté comprimiendo. Y otra de las cosas también que se me olvidó mencionar es, por ejemplo, una vez que está apretando el cóndilo contra la eminencia al disco, también puede llegar a apretar el nervio aurículo-temporal. Lo que va a ocasionar es que va a haber taponamiento de oído, vértigo, mareos. Muchas veces el paciente va a decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿No? Me subió la presión. Pero no, es porque el cóndilo está llegando a tocar al nervio aurículo-temporal. Entonces, mediante una férula oclusal, como la que está aquí, con ella vamos a poder ayudar a nuestro paciente. Primero que nada, aumentar la dimensión vertical. Una vez que se aumenta la dimensión vertical, los músculos pierden fuerza y empiezan a relajarse. Otra, como les comento, el espacio del disco menisco se abre para que pueda entablar una buena posición y sobre todo también que los dientes ya no se desgasten, ¿ok? Esta es una férula permisiva, rígida, realizada con acrílico termocurable. Es necesario que sea así por la fuerza del paciente bruxista. Permisiva porque va a permitir a la mandíbula hacer movimientos libres y no va a haber un anclaje entre las cúspides. La altura de la férula, en mi caso, yo la verdad es que tomo de referencia las medidas de Willis, que después si gustan las pueden buscar. Esa es la altura que yo tomo para las férulas. Pero para paciente bruxista debe ser una férula permisiva rígida, realizada con acrílico termocurable. Otra de las terapias que hay últimamente, o que han surgido, bueno, no últimamente, la verdad es que ya tienen tiempo, pero están ahorita a lo mejor como de moda, es la aplicación de toxina botulínica. La toxina botulínica va a provocar un bloqueo en la liberación de la acetilcolina en las placas motoras terminales. Y el resultado final
es que el músculo ya no puede contraerse. ¿Qué va a pasar? Sí lo podemos ocupar, pero la verdad es que su tiempo o su duración de efecto es de 3 a 4 meses. Entonces, lo que va a pasar es que el paciente va a tener que estar regresando cada 3 o 4 meses porque el bruxismo pues no se cura. Recordemos que su etiología es principalmente el estrés o la ansiedad, a menos que vaya, bueno, también hay que recordar esto, es cierto, debemos de trabajar en conjunto con otros especialistas como neurología, como psicólogos o psiquiatras para que el paciente, bueno, pueda tratar el estrés, ¿no? Pero lo que sí es que la toxina se la van a tener que estar poniendo pues cada 3 o 4 meses. De verdad que una de las terapéuticas que mayor efecto ha hecho en mis pacientes bruxistas es la utilización de los dispositivos de férulas oclusales. Y bueno, ya para terminar, aquí tengo, me gusta mucho esta imagen porque, bueno, todo el mundo te dice, ¿no? Haz Reiki, ¿estás estresado? Pues haz Reiki, haz yoga, todo el mundo opina, ¿no? Al fin y al cabo, el paciente bruxista tiene que tomar la decisión, pero lo importante es que nosotros como odontólogos sepamos diagnosticar este tipo de trastorno en nuestros pacientes para darle el mejor tratamiento, ¿ok? Por último, quise poner la foto del doctor Jeffrey Okeson porque la verdad es que yo lo admiro mucho. Tuve la oportunidad de estar con él, de platicar con él, de aprender de él y mucho de lo que yo expreso y la terapia que yo doy a mis pacientes está basada en los conocimientos del doctor Okeson. Y pues bueno, creo que estoy en tiempo. Doy las gracias a la universidad. Estamos próximos a iniciar un nuevo ciclo escolar. Los invitamos a conocer la universidad. Tenemos el área de laboratorio, con todos los aparatos de última, Circonsan, el CEREC, tenemos el gabinete radiológico y bueno, obviamente las instalaciones de primera, ¿no? Y pues aquí estamos para servirles. Sean bienvenidos cuando gusten venir y pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su participación. Aquí estamos ya presentes. Hoy nos ha venido a compartir un tema tan importante y creo que todos los asistentes que están con nosotros han estado captando ese detalle y más aún porque, como mencionó usted desde un inicio, usted ha identificado eso, usted es bruxista, entonces ha identificado y conoce todo este proceso y hoy lo traslada de manera excelente a sus pacientes. Me llamó la atención, como menciona usted, todos los síntomas o signos que se pueden a lo mejor o a veces malinterpretar, como son el dolor de oído, dolor de cabeza, la limitación a la apertura, el dolor de las cervicales y también las fracciones que mencionó usted. Pero cuando hacen una evaluación del paciente, como usted lo realiza de manera integral, pueden llegar a un diagnóstico certero. Muy importante también cómo la tomografía forma parte tan importante en el diagnóstico de este bruxismo. Y estas tomografías pues las pueden precisamente realizar aquí en nuestra universidad CIESO. Vamos a dar pauta a preguntas que puedan efectuar nuestros asistentes en este momento, por favor. Preguntas que tengan todos ustedes para la doctora Alejandra Torrano, si fueran tan amables. Todo muy claro. Sí hay una pregunta. Un segundito. Ahí viene ya la pregunta, doctora. Gracias. Doctora, nos dicen,
Una consulta. Dice así, soy el director del servicio de ATM de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. ¿Qué piensa usted, doctora, de la terapia con TENS para el bruxismo? ¿La terapia qué, perdón? ¿Qué piensa de la terapia con TENS para el bruxismo? T-E-N-S. Si me pudiera decir qué significa TENS, por favor. Muy bien. Mientras nos dan respuestas. Una consulta. Dice así, soy el director del servicio de ATM. Gracias. La siguiente pregunta. Doctora, ¿la polisomnografía puede ser un medio de diagnóstico? Sí, puede ayudar mucho. Aquí la verdad es que yo no la realizo, pero desconozco si hay algún lugar aquí en Veracruz que lo hagan. No es un medio para poder diagnosticar. Bueno, no, sí se puede diagnosticar, pero no es el que yo utilizo normalmente, pero sí puede ayudar muchísimo. Ok, aquí hay otra pregunta, doctora, y dice, ¿los esteroides de acción prolongada o de depósito en casos dolorosos de aplicación directa, ¿tiene usted experiencia en el manejo de ellos? Normalmente, dependiendo el trastorno en el paciente. Como lo mencioné hace un momento, en caso de bruxismo, no me gusta aplicarlos. En caso, posiblemente algún tipo de AINE o algún relajante muscular. Pero sí se pueden utilizar, obviamente, dependiendo del trastorno que presente el paciente. Un dolor agudo, por ejemplo, crónico, se pudiera utilizar. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el protocolo para tratamiento de un paciente con desgastes amplios y necesidad de tratamiento rehabilitativo amplio? Paciente bruxista, me imagino. El desgaste que menciona, quiero suponer que son atriciones. Bueno, primero que nada, colocar un dispositivo, que sería una férula oclusal. Posteriormente, esperar un tiempo y se puede referir a un rehabilitador para hacer, claro, obviamente mediante encerado diagnóstico con modelos montados en un articulador semiajustable, hacer una rehabilitación completa, pero posteriormente se tendría que utilizar una férula oclusal rígida, porque como referimos o dijimos hace un momento, el bruxismo no se cura. O sea, el bruxismo, su etiología es la ansiedad, es el estrés, y el paciente aún rehabilitado va a seguir apretando sus dientes. Última pregunta, doctora. Dice, cuando llega un paciente con trismus, mucho dolor, muy limitada la apertura, ¿cuál es el tratamiento inmediato a seguir? Bueno, sí, obviamente si tiene limitada la apertura, no podemos hacer, revisar bien la boca del paciente. Ahí sí, obviamente tendríamos que mandar algún corticosteroide de amplio espectro para que pueda actuar en ese momento. Y bueno, posteriormente a que cese ese trismus, hacer toda la terapéutica que habíamos mencionado. Revisar, ver si hay interferencias, puntos de contacto prematuros, que está ocasionando, mientras se puede referir a una tomografía, pero sí, eso sería de entrada el tratamiento. Ok, doctora. Ya nos contestaron las siglas de TENS, de la pregunta inicial, son electroestimulación percutánea o transcutánea. Ah, ok. Sí, de hecho, alguna vez fui a Uruguay con el doctor Krashner, y ellos daban ese tipo de terapia. Lo recuerdo muy bien. Marcelo se llama el doctor, que está en Uruguay y da esta terapia. Pues sí, también funciona muy bien. No la realizo, pero han habido estudios y de hecho el doctor Marcelo tiene amplia experiencia en esto. Está muy cerquita, creo que de ahí de donde nos hacen la pregunta, Argentina. si mal no recuerdo. Sí.
Ok, doctora. Pues no sé si tenga usted algún comentario final para nuestros asistentes. Pues de verdad, muchísimas gracias por su atención, por la amabilidad de estar aquí escuchándome. Lo poquito que pueda aportar, para mí es con mucho gusto, de verdad. Pueden escribir a la universidad, hacer sus preguntas. Lo que yo pueda aportar para ustedes, de verdad es que para mí es de gran felicidad. A mí me gusta enseñar, tengo 11 años en la cátedra, entonces lo que yo pueda compartir con ustedes, aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a la universidad que me invitó a dar esta plática y bueno, estamos para servirles. Así es, doctora, muchas gracias. Y para nosotros como Universidad CESOF es un honor también tenerla como catedrático y que en este momento esté compartiendo todos sus conocimientos con el público asistente. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias por su presencia. Al público que nos honró el día de hoy estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por su asistencia. Cualquier duda que tengan, pueden ustedes contactar a la doctora aquí en Universidad CESOF. Que tengan todos ustedes una excelente y bendecida noche. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.